Bueno, pues muchas gracias, Noel, Fran, Jorge, Andrea, por todas vuestras aportaciones. Abrimos turno de preguntas para la mesa. Sí, yo tenía una para ti, Francisco, si lo de los derechos audiovisuales son también aplicables a plataformas digitales. Tipo Netflix o HBO. Tipo, sí, o aquí en España Playz y todas estas. Sí, bueno, pues es que yo te lo comentaba anteriormente, estamos en una fase temprana. Sí, legalmente todas las plataformas digitales tenemos mucha suerte en España porque tenemos reconocido el derecho de la comunicación pública en la puesta a disposición, que es como se llaman el derecho de estas plataformas. Pero bueno, está costando todavía que paguen, básicamente. Entonces estamos negociando con todas por separado. Por ejemplo, Antena 3 tiene Antena 3 y luego tiene A3 Player. En el caso de Telecinco, Mediaset tiene Unitele. Playz, bueno, más, o Fluxer, o bueno, hay varias españolas, y luego van las grandes americanas, ¿no? Básicamente la estrategia que hemos seguido es cerrar con las más fuertes para digamos, luego tener una mayor facilidad de conseguir cerrar con las demás. Y por eso nuestro principal objetivo ha sido cerrar primero con Netflix, con HBO, con Amazon. Estamos ultimando, estamos en última fase ya con esto. Y luego es verdad que tenemos un gran debate, un debate muy largo y que no sabemos cómo va a terminar, en relación con las plataformas en las que se suben los contenidos por parte de los usuarios, por ejemplo YouTube o Facebook, ¿no? Ahí es verdad que Google, que es el actual propietario de YouTube, públicamente ha defendido que ahí no hay comunicación al público. Nosotros no estamos de acuerdo con esa perspectiva, entendemos que si la hay, una la hace, digamos, los partners, o sea, gente que tiene un canal ahí, y la hay, de hecho se monetiza, y los propios dueños de esos canales están cobrando, digamos, dinero a través de la propia plataforma. Y luego hay otros que son contenidos que suben, digamos, pues la gente de forma que no controla, digamos, la plataforma. Entonces, bueno, que no se monetizan y que a lo mejor ni siquiera se pagan por parte de la propia plataforma. Pero es verdad que habría que distinguir los tipos de plataformas. Las que, digamos, son claramente plataformas de contenidos, tipo las que hemos comentado, y luego otras que tienen, digamos, ese elemento de red social también, ¿no? La que hace la plataforma, digamos, entre todos, ¿no? Que ahí estaría el caso de Facebook, por ejemplo, y YouTube, ¿no? La parte de YouTube, que no es la plataforma de YouTube que acaba de sacar ahora, en la que han estrenado, por ejemplo, la secuela de Karate Kid. No es eso, sino YouTube no. Esa otra parte, la parte correspondiente a Google y a YouTube, está, digamos, menos cercana la resolución a ese tema. Vale. Y también para ti, en publicidad, ¿cómo se gestiona el tema? Bueno, la publicidad, ahí se no gestiona la publicidad porque en la ley de propiedad intelectual la publicidad está excluida. Entonces está excluida para autores, pero sin embargo, bueno, se mira que están para los expertos. Pero hay un razonamiento. Cuando cobramos una tele, cobramos por una cadena que se produce, ¿no? Que es lo que explicaba anteriormente. ¿Por qué la televisión paga unos derechos para los actores? Porque el que aparezca Fernando Tejero, como un ejemplo, en Aquí no hay quien viva, su presencia ha llevado a esa emisión a tener un share de un 35% y por tanto ha podido facturar por espacios publicitarios una cantidad elevada de la televisión. Que Fernando Tejero apareciera en Aquí no hay quien viva ha hecho que Antena 3 gane dinero. Sin embargo, en el caso de la publicidad no se da esa relación, porque el que ganaría dinero sería, imaginaos, si el anunciante es Coca-Cola, quien ganaría dinero es Coca-Cola, con la labor artística, digamos, del actor o la actriz en ese anuncio, pero no entra en la cadena del que nos paga, que es la televisión. Entonces, hoy por hoy, esa cadena de valor no está regulada, está fuera del mercado de la propiedad intelectual, aunque en algunos países, en México, por ejemplo, sí se paga por convenios colectivos la publicidad por los carteles y demás, que ellos llaman a los escenarios. Pero básicamente aquí ahora mismo la publicidad no tiene negociación, aunque la estamos estudiando. La estamos estudiando porque, claro, son trabajos y obras audiovisuales claras, vamos. Entonces no hay ningún, aparte de si hay otra entidad que se encargue de que si a lo mejor tú has firmado por un año de derecho y por lo que sea se prorroga. Bueno, es otra cosa, sí. No, una cosa es, hay dos cuestiones con la publicidad, hay muchas cosas, hay dos en esto. Una es, si se cobran derechos de remuneración, al igual que en un capítulo de una serie, es decir, que por la mera emisión
llegue, digamos, una cantidad por parte de nuestra entidad. Y otra cosa es posibles incumplimientos del contrato. Y es cierto que en la publicidad hay una costumbre de establecer, digamos, unos plazos de cuánto tiempo se puede utilizar ese anuncio, ¿no? A veces son 5 años, a veces es 1. Y también es verdad que suele suceder que pasado ese plazo a veces se sigue utilizando el anuncio. Entonces ahí hay que ir al contrato, ver qué es lo que ha sucedido y ahí habría que pedir una indemnización por daños y perjuicios. En AISGE podríamos asesorar genéricamente sobre el caso. Nosotros nunca llevamos causas, causas particulares, o si podríamos dar un asesoramiento al respecto. Sería otro tema, evidentemente. Ahí habría un incumplimiento del contrato. Con respecto a la publicidad, sí es cierto, a lo mejor desde SGAE queréis comentar, porque sí tengo entendido que en SGAE se está abonando al autor que sincroniza la música en los anuncios. Pero es verdad que es por la música, no por la publicidad en sí, sino por la sincronización que se ha efectuado, no tanto por la publicidad en sí. Básicamente esa es la respuesta. Sí, yo quería saber. Bueno, me llamo Marta Cenollar, pertenezco a la APE, que es la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos, que a su vez estamos suscritos a la OISTAR, que es la Organización de Escenógrafos y Diseñadores de Vestuario, y a Arsénico, que es la Federación Europea de Diseñadores de Vestuario y de Directores de Arte. Bueno, hemos hablado de bailarines, dramaturgos, coreógrafos, actores, en fin, directores de escena, músicos. ¿En qué parte estaríamos nosotros? Porque nosotros estamos considerados también como artistas y como autores y coautores de las obras. Entonces, mi pregunta es general para todos. ¿En qué parte entraríamos nosotros? Porque nosotros lo que no tenemos es una entidad de gestión que nos gestione nuestros derechos, ¿no? El problema básicamente es que no estáis reconocidos en la ley. O sea, no es un problema de que no tengáis, no, efectos patrimoniales. Antes hacía fuera la división derechos morales, derechos patrimoniales. El problema es que a efectos patrimoniales la ley no os da una remuneración. Pero sí estamos reconocidos. Como derecho sí, como derecho moral, sí, sí. O sea, sois creadores, lo hemos dicho aquí. Pero es un problema de legislación, no es un problema de sociedad de gestión. El Ministerio, por ejemplo, no pone ningún problema a que a nosotros se nos gestionen nuestros derechos. En ningún caso. Pero la actividad que realizáis exactamente, si nos algunos ejemplos para poder saber. Nuestra actividad es, nosotros contribuimos en la creación de los personajes, en el caso del audiovisual, publicamos también en el espacio, avanzamos también en la narración con el trabajo que hacemos, es decir, si nuestro trabajo no existiese en una película, si no existiese todo este trabajo de lo que es una dirección de arte, aunque sea natural, aunque sea una ubicación natural, eso lo tiene que hacer un director de arte. Si no existiese un trabajo de personajes, es como si quitamos también la música. Sí, un poco el tema, no te preguntaba, esa pregunta por el tema de que hay una entidad de artistas plásticos, que es VEGA, que es la entidad que se dedica a escultores, pintores y también a lo que es el arte visual, ¿no? Por ejemplo, pero no tiene nada que ver. Por eso te preguntaba, para ver si podía alguna actividad podría encajar ahí. Si no encaja ahí, es verdad que la ley de propiedad intelectual es que tiene algunas injusticias patentes, ¿no? Por ejemplo, otro colectivo que no está incluido, que no está tasado como autor, por ejemplo, es como autor a efectos de derechos de remuneración en el audiovisual, por ejemplo, es el director de fotografía. Es evidente que el director de fotografía, sin él no hay película. O el propio coreógrafo en el audiovisual, no en artes escénicas, el coreógrafo en el audiovisual no aparece como autor. Entonces hay una puerta ahí para el audiovisual, me refiero, es un poco mi especialidad, que es un artículo, el artículo 90, que habla de el autor de la obra preexistente incorporada al audiovisual deberá tener una remuneración. Es verdad que ese podría ser un enganche, porque los autores del audiovisual están tasados. Son el guionista, el argumentista, el director y el compositor de la banda sonora. Entonces, los que no están ahí, quizás, por eso habría que ver mucho la actividad, quizás pudiera, pero vamos, es forzado, ¿no? Pero quizás se pudieran llevar con la actual legislación por esa vía
del artículo 90 que dice que el autor de la obra preexistente incorporada al audiovisual deberá tener remuneración. Pero claro, esto es un constructo que, vamos, es cierto que hay injusticias hoy con los derechos de remuneración patentes en la ley. Y un colectivo que está perjudicado es el coreógrafo del audiovisual, otro colectivo perjudicado es el director de fotografía, que tiene derechos en la ley del cine, y se le reconoce expresamente en la ley del cine, pero sin embargo no está en la ley de propiedad intelectual como autor. Y hay muchos otros también, los realizadores, bueno, hay un catálogo importante. Entonces, escenógrafos, figurinistas, iluminadores, tienen reconocida la autoría, la creación, pero no tienen reconocidos los derechos patrimoniales, los derechos de remuneración. Y se os paga por el diseño, de hecho, es decir, el diseño es vuestro, los derechos morales de ese diseño es vuestro, en ningún contrato os pueden obligar a cederlos de una manera que os quite la paternidad. O sea, en ese sentido, toda esa parte de creación sí está reconocida. Pero lo que dice Fran, la ley os cercena toda la parte patrimonial. Bueno, es una lucha que se está batallando. Yo conozco desde hace llevamos años. 4 años luchando con eso. Y de hecho hay países como Dinamarca y Finlandia donde están reconocidos estos... Los directores de escena en dramático tampoco tienen derechos reconocidos. O sea que no es tan extraño que en Europa ya hay países que gestionan, o sea, hay entidades de gestión en estos países que gestionan. Sí. Sería una cuestión. También me imagino que es un tema de estatutos también en cuanto a las entidades de gestión, ¿no? Bueno, el problema es legislativo, no es un problema de que... Claro, nosotros no podemos proteger algo que no tiene un soporte legal. De hecho, si tenemos un cobro, no podemos repartir porque no estaríamos cobrando por eso, ¿no? Es verdad que ahora, a colación de la negociación del Estatuto de la Cultura, que se va a ampliar a todos los operadores, técnicos y trabajadores, todos los trabajadores de la cultura, pues se va a dar un poco ahora, pues es un buen momento para, a raíz de este debate que se está generando y que ahora es objeto, hemos sacado detenido por las elecciones generales, pero cuando haya un nuevo congreso, es cierto que como hay que desarrollar todo lo relativo, parte social, seguridad social, laboral, etc. No estamos hablando de propiedad intelectual en sí, pero yo creo que puede ser un punto de enganche para una revisión de la ley de propiedad intelectual. Sí, bueno, pero es solo una posibilidad. Estamos en ello. Bueno, gracias. ¿Había alguna pregunta también? Bueno, yo no sé si es... O sea, no sé para quién es, pero yo creo que es alguno de vosotros dos. Pero sobre los derechos de... O sea, yo quiero montar una obra de un autor ya fallecido. ¿Los derechos sobre autores fallecidos, eso prescribe en algún momento? O... 70 años. Pues depende en qué ámbito nos preguntes. En teatro. En dramático son 80 años. Desde el fallecimiento del último autor de esa obra. Cuidado con ese detalle, ¿vale? Porque hay autores que hacen obras en colaboración con otro autor y por lo tanto hasta que no fallecen los dos y los dos pasan los 80 años, la obra no pasa a dominio público. Cuidado porque se habla de autor que pasa a dominio público. No es el autor el que pasa a dominio público, es la obra la que pasa a dominio público, ¿vale? Hay casos flagrantes ahí, ¿vale? Tened cuidado. Yo aprovecho para comentar una cosa a colación de esto, y es que en el caso de los actores y las actrices, nosotros no tenemos un periodo de 80 años post-mortem, son 50 años, los derechos duran, digamos, 50 años a partir de la primera publicación, de la interpretación en una película, del estreno, por ejemplo, de la película. El problema que hay es que hay una clara discriminación entre artistas e intérpretes dentro de la categoría, porque los músicos han conseguido, o sea, los músicos cantantes y los músicos ejecutantes, ¿no?, han conseguido tener 70 años y sin embargo los actores y actrices solo tienen 50. Entonces estamos batallando ahora esto porque nos parece gran martirio, ¿no? Porque ¿Y los guionistas de cine, en este caso? los guionistas eran autores, entonces estarían en el mismo... Sí, exactamente el mismo que comentamos. Y esos derechos los cobra la familia del autor fallecido. El heredero legal que haya ido a la sociedad y nos haya presentado la documentación que justifique que es el heredero legal. ¿En el caso americano? ¿Es un autor americano que ya muerto? Pues en el caso americano depende, porque como hacen legatarios a fundaciones, a universidades, agencias, que es ahí hay que ir con pinzas y ver el caso concreto, porque hay
desde fundaciones de universidades hasta fundaciones del propio autor, de la familia del propio autor que ha creado una fundación y es el propietario de los derechos, la fundación. Y en el caso de los escritores, él lo inscribió de una forma consciente, en el caso de Estados Unidos yo no me arriesgaría a decir un abogado, yo creo. Porque es complejo. Sí. Yo tengo una pregunta para Jorge. ¿Cuál es la mejor forma de registrar una obra musical? Porque al registrar una obra musical original tendríamos una parte de texto, una parte de música y otra parte de coreografía. Entonces, Me hablas de un dramático musical. sí, Vale. dramático musical. La mejor forma de registrarla. O sea, O sea, lo mejor que te puede pasar es que los tres seáis autores y no intervenga música preexistente en el mercado. Es decir, que tú no cojas la canción de otro. vale, Que todo el musical sea autoría propia de uno de vosotros. Vale, el ejemplo Ese es el ejemplo maravilloso. Perfecto, vale. Sí. Pues das ese ejemplo. Perfecto, se da ese entonces. ejemplo. Entonces somos autoría de coreografía y por otro lado texto y música. Entonces, pues, las dos como autoras, ¿registramos esto todo junto o...? Todo junto. Todo junto. Todo junto porque lo que habéis creado es una obra compuesta Sí, de diferentes obras simples. vale. Entonces es ahí donde os explicaba que el registro es la firma de todos vosotros decidiendo qué porcentaje de participación en la obra tenéis cada uno. Vale. Y el registro, la segunda pregunta es el tema de las partituras. Yo he escuchado como un bulo en el que se necesita partitura o simplemente con el audio vale. Basta con el audio. Vale. Me puedes traer la partitura también, pero me vale con el CD de audio. Y en el caso de coreografía, si me traes un DVD con la coreografía y la música juntas, pues también me vale. Había una pregunta por ahí. Yo tenía una pregunta que era, en el caso de que tú hagas una versión de una obra, ¿quién determina si hay que pedirle los derechos a ese autor No, no. o no? No, Desde ¿cómo? la ignorancia. No, tranquila. No es que nadie lo determina, es decir, el dominio público, o sea, si coges un Lope de Vega, pues si la vas a adaptar tú y vas a hacer la versión tú, pues es tuya. Lope de Vega está en dominio público. Sí, pero sí. Claro, pero si es una versión de Alberto Conejero, Arthur Miller. tienes que pedirle permiso a Alberto Conejero. Y Alberto Conejero te dirá que sí o que no, y Alberto Conejero decide sobre su obra qué versión quiere que se le haga. Si se la vas a hacer en catalán, si la vas a hacer en gallego, si la haces en inglés, bueno, o la vas a hacer en castellano pero una versión tuya. Y entonces hay el juego de los porcentajes. Claro, tú eres... Date cuenta que al final derechos de autor cobrarán tantos autores como participen en la obra. Si tenemos un autor original, tenemos un versionista, tenemos un compositor y tenemos un coreógrafo, pues ya hay 4 personas que se tienen que repartir los derechos de autor. Cuando tú coges una obra original, ponte que estás dándole al autor original entre un 60 y un 80. Es donde se mueve el porcentaje de derechos de autor. Hay muy pocos autores que ceden más puntos en los derechos de autor. Entonces te quedarías, perdona, lo siento, te quedarías, si te piden un 60%, pues te quedas con un 40% para repartir entre el resto de autores. Como hemos dicho que había otros 3 autores más intervinientes, pues ya se está llevando el autor original, se está llevando el 60%, pues ya tienes entre los otros 3 autores un 40% que repartir. En el caso americano y en el caso europeo se están llevando el 70, el 80 y te están dejando un 20 justito. Y gracias. Esto en el caso de que sea una versión, pero si es basada en... No, tener cuidado con el basado en, por favor, tener mucho cuidado con el basado en, ¿vale? Porque luego aparece el agente inglés con los colmillos afilados y te pide 5.000 libras, ¿no? Entonces, tener cuidado con el basado en. A ver, hay una delgada línea y hay que estudiarla caso a caso, pero si haces un basado en,
no uses el título, no pongas basado en, no pongas el nombre del autor, o sea, no hagas nada que haga ver que estás diciendo basado en, porque entonces no vale el truco, ya es una versión. Hace poco hemos tenido un caso que está todavía en proceso de resolución, porque han querido hacer, un autor que tú y yo conocemos muy bien, han querido hacer una evolución de una obra francesa, muy famosa. Han querido hacer una evolución, ¿no? ¿Qué pasaría después, cuando acaba esta obra, que ya está y no está en dominio público? Es que tampoco es una secuela, es ¿qué pasaría después con los mismos personajes, con un mismo personaje, pero luego le metemos más personajes y la historia cambia, pero todo se basa en el recuerdo de esa primera obra? Pues lo siento, y le tuve que decir que lo siento mucho, pero que eso es una versión de manual, porque no hay donde cogerse. Es decir, claro, la conversación que tuve fue: mira, pues no te bases en esa obra, coge otros personajes si quieres hablar, porque me terminaba contando, no, es que yo quiero hablar del derecho de la mujer, no sé qué. Bueno, pues entonces coge otra obra o vete por otro sitio, pero no arranques de una obra ya existente, porque estás cogiendo nombres de personajes, estás cogiendo partes de la historia de esa original. Es decir, tenéis un filtro que decide si es una versión o si es original. No, el filtro es la ley, nosotros no tenemos... Lo digo porque es una obra que ya está en las SGAE, que nosotros podemos considerar que no es una versión, pero que vosotros podéis considerar que es una versión, pero ya a lo mejor está dentro de la... A ver, un detalle importante que no he comentado y ahora me estoy dando cuenta. SGAE no es un registro público de nada. Cuidado con el detalle, ¿vale? Cuando yo os he explicado el registro, he pasado por alto, aunque os lo he explicado, pero no he parado en este detalle. El registro que hace la SGAE es para repartir dinero, ¿de acuerdo? Es decir, me venís vosotras y me decís 70-20-10, y yo, el registro que tengo es 70-20-10 para repartiros dinero. Yo no sé si es verdad, yo no sé si viene coaccionada, yo no sé si lo ha firmado en la escalera o otro, yo no sé nada, porque es una declaración jurada que me hacéis los socios de la sociedad, ¿vale? Y yo, por lo tanto, lo que hago es decir, tengo 100 y los reparto 70-20-10. Yo no decido ni registro nada. El registro de la propiedad intelectual es otra cosa, pero yo no soy un registro público, y eso es un error que muchas veces se tiene. Y con respecto a tu pregunta, tú vienes a SGAE y nos preguntas, porque nosotros lo que sí te podemos dar es este asesoramiento, estas explicaciones, ¿vale? Cuando tú nos explicas el proyecto, te damos este asesoramiento. A diario respondemos cosas de estas, si buscan algún autor. Creo que en realidad la pregunta viene un poco en que no hay una nomenclatura muy clara y a veces es un poco confusa sin tener asesoramiento legal. Es decir, la música es más sencillo porque es un número de compases o con un tono, pero en el caso de la literatura, la dramática concreto, hay como disparidad de criterios en lo que se acepta como versión, como adaptación, como inspirado en, y ahí es donde empieza un poco el laberinto legal, que vosotros sois conscientes y conocedores, pero muchas veces el sector profesional ni siquiera conoce. Claro, es que, a ver, evidentemente si vas a hablar de amor y son dos personajes, pues en la historia hay un montón de personajes de amor, pero si vas a hacer un Romeo y Julieta, pues caramba, ya existe. Bueno, los Romeo y Julieta justo están en dominio público, pero bueno, me quiero referir que si coges ya una obra, esa es un poco la diferencia. El autor original tiene ahí la autoría original tiene esos componentes de que existen unos personajes, existen unos... Es que es eso, es que no son unos versos, no, o sea, no es cuestión de copiar unos versos y decir... No es cuantificable, ¿no? Es cuantificable, exacto. Pregunta que hago. Última pregunta. ¿Quién se encarga de decidir esa operación? Lo digo para preguntárselo a esa persona. No es una cuestión de que alguien se encargue, eso es un poco la labor de asesoría que te estoy diciendo que os hacemos desde SGAE en este caso, si es para una obra de teatro. ¿Tienes que estar inscrito para que te den la asesoría? Sí, claro, nosotros somos una sociedad y asesoramos a los socios, claro, de la sociedad. Vale. Bueno, para hacerse socio, gracias. Para hacerse socio es simplemente venir a nuestro departamento, cumplimentar un formulario. En nuestro caso sí cobramos 15 euros la primera vez que te das de alta y luego nunca más pagas por ningún otro servicio y ya está. Y tienes que tener una obra estrenada.
Quedaba una brevísima pregunta al fondo. Vale, pero es que pensaba, como hasta y media no empezaba la siguiente, quedan 20 minutos, pensaba que teníamos tiempo. Hay que tomar un café de vez en cuando. Vale. Es que son muchas preguntas, pero voy a lanzar una. Me ha parecido entender que decías, Fran, igual lo decía la ley, no lo sé si tú, que los figurantes no son intérpretes. Bueno, sí, los figurantes. Un figurante. A ver, un figurante, o sea, un extra de medio audiovisual que no habla y que es figurante, aunque no habla y que solo está haciendo, digamos, entre comillas, pero poner entre comillas para que nadie se ofenda, es decir, que está haciendo la opción más pura de figurante, que es dar contorno a la acción, o sea, hacer de bulto, digamos, bien de un bulto especial, porque es bien de un bulto normal, por decirlo así de forma bruta, que está, digamos, detrás de la escena en un restaurante cenando, bien que es una figuración especial que está jugando al tenis y tiene una cualidad especial que es jugar al tenis detrás, eso no es una actividad interpretativa por lo general. La misma situación parecida podría tener un especialista también, o sea, un especialista que le disparan y se tira 5 pisos hacia abajo, que laboralmente puedan tener un tratamiento similar a los artistas e intérpretes, a los actores, pero que a nivel propiedad intelectual hay un gran debate de si eso es una interpretación, hay impronta artística, impronta personal, originalidad o no. Entonces, por lo general, un figurante, en casi todos los países del mundo, no se le considera que devengue derechos de remuneración de los que estábamos hablando. Otra cosa es que sea figurante en contrato, pero haga otra cosa. Y nosotros hemos ayudado a la Unión de Actores en varios pleitos que se han ganado por parte de la Unión de Actores de varias productoras, no voy a decir los nombres porque se está grabando, pero productoras que lo que han hecho es un programa muy conocido, que hubo en una televisión famosa, generalista, pues había gente que nosotros le estábamos pagando derechos como protagonista, como A1, y sin embargo eran figurantes. Entonces, una cosa es que haya un fraude en el contrato y alguien que estaba de figurante le dijeron, oye, mira, oye, qué bien lo haces, ¿por qué no sigues? ¿Por qué no dices esto y dices esto otro y tal y cual? Pero al final su contrato inicial era el de figurante. Cuando lo laboral no se adecua a lo que hace, entonces sí tendría derechos, pero porque no habría un desequilibrio entre la interpretación realizada y fijada en la película o en el capítulo de la serie y el contrato con el que fue. Esto ya no pasa tanto, Pasaba antes cuando había constructos raros como figuración especial con frases, figuración con acting, con unas cosas que había antes, que desde que cambió el convenio audiovisual ya no lo hay, ahora es pequeña parte. ¿Y esto lo dice la ley o lo decís vosotros? No, se considera que no interpreta. De hecho, se considera que no entraría en el artículo 105, que te indicaba aquí. Y luego la doctrina, o sea, hay mucho análisis sobre la ley doctrinal que sostiene esto. Básicamente el tema es, porque por lo que me preguntas, entiendo que piensas que un figurante debería tener derechos. Entonces depende de lo que haga, es lo que te quiero decir. Claro. Si el figurante es figurante de contrato y le han pagado 50 euros por una ETT, y luego, o por teneros, por ejemplo, y luego resulta que está gesticulando, que está dando cobertura en la acción, puede ser que aunque no hablara, fíjate, y esto es un tema que habría que analizar, o sea, lo pongo muy en cuarentena, habría que analizar mucho el caso concreto, si no hablara, pero está haciendo un papel mudo, pero en el cual está haciendo claramente un contenido con originalidad, con impronta personal, una interpretación artística, entonces podría haber un desfase entre los derechos y el contrato y lo laboral. Pero si fuera una figuración de libro, no debería haber esa duda, porque debería ser una cosa, pues como los soldados del ejército escocés en Braveheart, por ejemplo. Yo simplemente lanzo la idea de, por ejemplo, si hacemos una producción 15 personas de una escena de restaurante en la que hablan las otras 13 personas figurantes, yo prefiero que sean personas formadas en arte dramático a no personas que no lo sean, también por no caer en errores Y especialmente, quizás si están haciendo una actividad, comer en el restaurante, jugar al tenis, vale, pero para evitar fallos de récord o determinadas circunstancias que quizás sí que es necesaria una formación, una cualificación, ¿no? No sé, supongo que es un debate, pero... Bueno, es bastante generalizado a nivel mundial, O sea, la figura del background actor en Estados Unidos o en el mundo anglosajono está el background actor o extra, que no genera derechos, los americanos lo llaman residuos, no genera residuos, y luego está aquel que tiene alguna palabra, under five o big pass, que esta gente sí generaría derechos de este tipo. Básicamente la licencia está bastante consolidado esa práctica. Vale.
Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y espero que haya servido para aclarar muchas cosas de un tema que es algo que no es sencillo, pero que va a afectar de manera concreta a vuestro futuro profesional. Entonces es mejor conocerlo y empezar a acercarse a esta documentación y a estas cuestiones lo antes posible. Muchas gracias.